Hola, muy buenos días. Nos encontramos con el licenciado Freddy Olguín Rodríguez, abogado en materia migratoria mexicana, para responder algunas preguntas acerca de la migración en México. Según organizaciones, los migrantes que cruzan por México podrían ser hasta 400,000 al año. De acuerdo con el informe especial sobre secuestro de migrantes realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, se han documentado el rapto de 11,333 migrantes que viajaban por el país. ¿Cuáles cree que son las causas a esto? Principalmente estamos hablando de la delincuencia organizada, quien es la que actualmente toma ventaja de la situación de la gente migrante que llega a nuestro país. Se tiene documentado que existen ya grupos delincuenciales especializados en reclutar migrantes que obviamente por 5 pesos van a hacer lo que les pidan. Los migrantes que pasan por Guadalajara se encuentran en su mayoría en Avenida Inglaterra y generan temor entre los vecinos al colocarse en cruces y topes pidiendo dinero o comida. ¿Por qué cree que la gente les tiene miedo si mandos policiales de la zona afirmaron que no tienen registrados delitos cometidos? México es uno de los países con más racismo, yo creo, en el mundo. Tenemos la idea de que solamente en Estados Unidos, en Rusia, existe este tipo de conducta. Sin embargo, el mexicano se tiene también documentado que es de las nacionalidades que más hace a un lado a este tipo de nacionalidades, sobre todo las nacionalidades centroamericanas, que son las que más llegan a México. No es un tema cultural, creo que es un tema desde político, también es un tema legal, porque actualmente nuestra ley migratoria, incluso internamente, tiene divididas a las nacionalidades entre restringidas, reguladas y totalmente aquellas que no pueden pasar a México. Eso no se trata más que de un estigma de parte del legislador, de parte del político, de parte del agente migratorio hacia este tipo de nacionalidades. Si este tipo de gente tiene problemas para legislar al respecto, imagínate la gente común y corriente como nosotros, pues obviamente ve a un centroamericano, ve a un africano en la calle y pues obviamente le va a dar la vuelta, ¿no? De ahí se deriva, pienso yo, que este tipo de rechazo hacia este tipo de gente, ¿no? Usted tiene su propio despacho de abogados. ¿Ha tenido alguna experiencia en donde alguien haya querido llegar al país y se le haya negado? Sí, claro, el área migratoria debemos de entender que muchas veces la gente cree que el área migratoria solamente se trata de los migrantes que están en la calle, de la gente ilegal que cruza Estados Unidos, de la gente ilegal que cruza México. Eso no es migración. Migración es todo un entorno, es toda una cuestión global que no solamente ve lo que es la ilegalidad de la migración, sino también ve toda la inversión extranjera que llega a México a través de los migrantes, que son empresarios, que son nuevas empresas, que son empresas transnacionales que se vienen a asentar aquí a México. Entonces debemos de tener en cuenta que la migración no solamente cuida o ve el tema de migrantes ilegales, no, ve también todo el tema de migración de extranjeros que llegan a sentarse aquí a México por motivos de familia, de trabajo, de jubilación o de cualquier otra circunstancia que los trae aquí a México. Esto implica, contestando a tu pregunta, que obviamente no solamente son los migrantes ilegales que los detienen en frontera a los que rechazan, no. El flujo migratorio en México es de los más grandes en todo el mundo. A diario llegan vuelos internacionales de cualquier parte del mundo. Guadalajara, el Instituto Nacional de Migración, que es la oficina que regula toda la migración a nivel nacional, en Guadalajara recibe 300 peticiones diarias de extranjeros para quedarse en México. Entonces, los rechazos que se derivan en aeropuerto, en fronteras vía terrestre, en cualquier cruce fronterizo, se derivan de muchas circunstancias.
se pueden derivar de que el extranjero tenga una alerta migratoria por algún delito cometido, por alguna falta cometida previamente en el país o simplemente porque no reúne los requisitos. El hecho de que no lo dejen pasar no necesariamente significa que no pueda volver a ingresar a México. Y además también habría que checar el antecedente del por qué no lo dejan pasar. Y como abogado en materia migratoria, ese es parte de nuestro trabajo. Los derechos con los que cuentan los migrantes plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son, por ejemplo, derecho a la no discriminación, derecho a solicitar asilo, derecho a la dignidad humana y derecho a no ser criminalizado, entre muchos otros. ¿Usted cree que el gobierno hace lo suficiente para ayudar a los migrantes y que se les están respetando sus derechos actualmente? Mira, esta nueva ley de migración entró en vigor en el año 2012. Vino a suplir la anterior ley de población, que era la ley que nos regía en materia migratoria. Esta nueva ley sí contempla todo el asunto de la unidad familiar, de la discriminación, del refugio. Sin embargo, nos quedamos muchas veces en letra muerta. ¿Por qué? La legislación está muy bonita, se plasmó muy bonito, tiene muchos vacíos también, tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas para los migrantes. Sin embargo, pienso yo que el tema está en la ejecución de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos un Instituto Nacional de Migración que, si bien es cierto, se ha ido capacitando día a día, también es cierto, que tiene muchas faltas y mucho pisoteo en los derechos humanos de los migrantes. Yo siempre he sido de la idea de que México no tiene cara como país de ir a Estados Unidos y pelear por una reforma migratoria cuando aquí a nuestros migrantes los tratamos con la punta del pie, literal. Me ha tocado estar en estaciones migratorias donde se encuentran detenidos y bueno, las condiciones son verdaderamente paupérrimas, por no decirlo de otra manera. Entonces, definitivamente estamos en pañales en la situación de cómo tratar al migrante. No existe por demás una capacitación integral hacia el agente migratorio. El agente migratorio es una persona que salió de la universidad a lo mucho y consiguió trabajo en el Instituto Nacional de Migración, y obviamente sus cursos de capacitación en derechos humanos no son lo suficientemente integrales como para brindar esa atención al migrante. Definitivamente la discriminación y el trato hacia los migrantes en México, me atrevo a decir con mucha pena, que debe ser de los peores del mundo. ¿Cómo cree que podamos implementar valores como el de la ciudadanía global en la comunidad para que esta al menos cambie lo que es la mentalidad de la gente hacia estas personas? Híjole, yo creo que tendríamos que empezar primero a hacer conciencia de nuestra propia cultura, porque como mexicanos, para empezar, discriminamos a grupos indígenas que son nuestros antepasados. Ahora, imagínate qué tipo de trato le podemos dar a la gente migrante que ni siquiera es de México, obviamente. Entonces, yo creo que estamos muy lejos de poder lograr, y no solamente como país, yo creo que es un fenómeno a nivel mundial, porque la migración existe no solamente obviamente en esta frontera de Guatemala, México, Estados Unidos, no. La migración ha sido un fenómeno de años. La migración es un fenómeno que en Europa, también los países europeos la han sufrido mucho con África, y tú ves las noticias. O sea, al día de hoy, creo yo que como humanidad no hemos logrado entender que al final de cuentas todos somos humanos y todos debemos de tener los mismos derechos, y sin embargo no lo es así. En el despacho a diario recibo correos electrónicos. Ahorita precisamente leía yo un correo electrónico de un colombiano que me decía que vino a ver a la novia, que traía su vuelo de regreso y que no lo dejaron pasar. Es el cuento del diario en el despacho. Obviamente vemos temas de empresas enormes que se encuentran asentadas en Guadalajara y que van a traer a sus directivos extranjeros y demás. Esos son los casos fáciles,
pero también tenemos los asuntos de la gente que por unidad familiar aquí tiene al papá, aquí tiene al hermano, no se diga la relación con Cuba, con Venezuela actualmente, en los cuales pues el estigma es, llegan al aeropuerto y el agente migratorio de entrada ve venezolano, guatemalteco y le va a dar lata, muchas veces sin tener ni siquiera la razón, pero el estigma que ya tiene la gente es tan fuerte que ya le impide, le bloquea la mente de poder en realidad darle entrada al extranjero, ¿no? Entonces, definitivamente hace falta muchísima difusión por parte del gobierno mexicano. Creo que el tema hacia el extranjero es un tema muy delicado y que obviamente tiene que ser tratado como tal, ¿no? Entonces, sí estamos definitivamente muy lejos de tener una cultura de no discriminación hacia el migrante. Muchas gracias por tomarse su tiempo de responder a mis preguntas. Fue muy interesante saber su opinión respecto a este tema y conocer la opinión de un experto acerca de la situación de los migrantes en el país. Muy bien, gracias a ti, Fer.